Empieza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio es protagonista y testigo de los hechos locales, nacionales e internacionales en un encuentro de Bogotá con el mundo. Informativo C20, la mañana con café, actualidad e historias. Informativo C20, un espacio participativo de noticias y análisis. Escúchalo en Ecoradio Estéreo, La Reacción Prensa y Comunicar 20 y síguelo en nuestras redes sociales. Informativo C20. Amigos oyentes, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro informativo. Reciban un saludo cordial de parte de las estaciones del Grupo Cima Producciones que presentan esta franja noticiosa, ecoradioestereo.com, comunicar20.com y también estamos con La Reacción Prensa Digital. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia. Este es el informativo C20 con toda la actualidad de Colombia y el mundo para que usted esté siempre bien informado. Soy William Rojas, el filósofo, analista político de prensa, y les deseo un excelente 1 de marzo del año 2024. Arrancamos tercero mes del año. El amanecer suele ser frío, a veces cálido, pero en la mañana siempre generamos un buen clima. Bueno, a esta hora la sensación térmica en la capital de la República es de 15 grados centígrados, humedad relativa del 72%, anochecerá a las 6 de la tarde 10 minutos, la temperatura máxima será de 20 grados centígrados y el cielo estará muy nublado. Mañana será un día bastante similar al de hoy, lo mismo el fin de semana, con nubes y con algunas pequeñas lluvias en el cielo capitalino. Andamos tus pasos, contamos tus historias, vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el informativo. En la mañana. La Secretaría de Salud de Bogotá anunció que llegaron desde China representantes de la farmacéutica Sinovac para avanzar en la consolidación de la fábrica Bogotá Bio. De acuerdo con el distrito, se está hablando de los próximos pasos en la producción de vacunas y de cómo mejorar capacidades de investigación, desarrollo y producción de productos biotecnológicos en el país. El secretario de Salud, Gerson Vermont, indicó que Bogotá Bio, de la mano del gobierno nacional, será un paso muy importante para lograr avanzar en la soberanía nacional sanitaria. En la mañana. El origen del Fest hecho en Bogotá lleva a cabo en el centro de la ciudad una nueva versión en la Plaza de Bolívar, en donde desde las 10 de la mañana las personas podrán ir, visitar, conocer y apoyar a más de 70 emprendimientos étnicos de las comunidades negra, afro, raizal, palenquera, indígena y gitana que están presentes. Los bogotanos y visitantes podrán ver las ofertas que tienen en artesanías, gastronomía y accesorios que han sido elaborados en la capital, pero con los conocimientos y tradiciones ancestrales de las comunidades. Durante este evento, que va hasta el sábado 3 de marzo, habrá espectáculos artísticos propios y una agenda económica y cultural para conocer las historias de las comunidades. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y La Reacción Prensa Digital, el informativo C20. Este es el análisis de las noticias de la capital de la República. Comienza la puja para saber cuál será el próximo personero de Bogotá. ¿Cuáles son los candidatos? En la noticia distrital les cuento que ya empezó la puja por la personería distrital. Los 3 mejores puntajes que obtuvieron durante las pruebas que se realizaron para ocupar el cargo de personero de Bogotá ya empezó a surtir efecto en el Consejo. Así es, los candidatos: Andrés Castro Franco, quien fue excontralor distrital y quien ahora puntea la carrera dentro de la personería, es uno de los más opcionados que hay
puesto que su puntaje le permitió llegar al 81,25 puntos. Recordemos para nuestros oyentes que tengan conocimiento, para poder hacer todo un proceso para la personería de Bogotá se requiere primero presentar un examen que fue realizado por la Universidad de Pamplona, y después de ello ya sigue una entrevista con todos los concejales en pleno para decir sobre las tres mejores hojas de vida. En ese sentido, como les decía, Andrés Castro obtuvo 81,25. La doctora Liliana Rosa Cardono, quien fue una de las segundas con mejor puntaje, obtuvo 78,75. Y el doctor Roberto José Fuentes, quien fue director jurídico del Consejo, obtuvo 78,25%. Bueno, según lo que se menciona con esta elección de personero distrital, inicia toda esta puja. Ya se tiene conocimiento de que muchos de los candidatos han dialogado con los concejales para llegar a un acuerdo frente al respecto. Algunas fuentes han señalado que para el caso de otros candidatos que no están en la baraja, pero que han sido cercanos al excontralor general Felipe Córdoba, pues dentro de ellos está Andrés Gustavo Rojas, quien solo tuvo un puntaje 75,24, quien pues digamos tiene los afectos de Córdoba, sin embargo pues no hizo parte de los 3 primeros puestos señalados, así que la va a tener bastante difícil. Este asunto, señores, de la personería distrital, yo creo que se requiere tener una visión muy específica. La personería cumple una serie de procesos muy importantes de vigilancia, de control político, social, que cuando se radique, por ejemplo, un documento, haya una trazabilidad, que se impulsen los procesos. La personería es una herramienta muy importante para la ciudadanía. Le voy a poner un caso para que ustedes lo tengan presente. Digamos que ustedes van a su EPS y no les quieren recibir un derecho de petición, o digamos a cualquier otra entidad. Inmediatamente ustedes pueden radicar ese derecho de petición a la personería. Y la personería, ¿qué va a hacer? Se va a encargar de inmediatamente oficiar a la entidad o a la empresa o al centro de salud o a la persona que usted le haya hecho el requerimiento para que le conteste a la brevedad de lo posible los 15 días hábiles de ley. Por eso la personería, entre otras cosas, es muy importante. Así que esta lección requiere un análisis muy, pero muy profundo. Por ahora lo que deseamos es que los mejores puntajes estén siempre a la altura y que se escoja el que mejor pueda salir de esta terna, de esta posibilidad. Los concejales tienen ustedes todas las opciones para elegir el mejor personero distrital. Seguimos, señores, aquí en su noticiero informativo C20 con toda la actualidad. 1 de marzo, arrancamos mes. La Secretaría de Educación de Bogotá ha revelado un informe sobre el consumo de sustancias psicotrópicas en colegios de la capital colombiana y aumentó, según el registro, con más de 6.000 casos en estudiantes. Este número representa un incremento del 1.30% en comparación con el año 2022. Estos datos son extraídos del Boletín Anual del Sistema de Alerta. Los hombres, el género más afectado, con un total de 60.95%, que son equivalentes a 3.920 casos. Las sustancias identificadas con mayor número de reportes de consumo es la marihuana, con el 41.22%, alcohol 14.27%, el vapeador con 14.18% y el tabaco 5.44%. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, presentó su carta de renuncia en medio del escándalo relacionado con la adquisición de 40 carrotanques para suministro de agua en La Guajira. La renuncia del señor López se produce en medio de una controversia generada a la cuantía del contrato y a la elección de la empresa contratista. Y una vez se retira el señor Olmedo López, se sabe que el ex concejal de Bogotá, Carlos Carrillo,
será el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, tras la renuncia del señor López en medio del escándalo, los sobrecostos y todo lo irregular de esta contratación. Informativo C20 en la mañana. Escuchas Ecoradio Estéreo, sonido natural. Noticias de nuestro país con la Corte Constitucional que declaró inexequible las 1.150 semanas cotizadas para las mujeres en la pensión mínima de vejez de régimen privado. Con esta decisión, el Congreso tiene plazo para regular hasta el 2025 si se cumple la fecha y no se legisla. Simplemente a partir del 1 de enero de 2026 disminuirá anualmente 15 semanas hasta llegar a 1.000. En el pronunciamiento del Alto Tribunal se señaló que el Congreso, en coordinación con el Gobierno Nacional, debe adoptar medidas afirmativas que compensen las condiciones desfavorables que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral. La decisión se dio por una demanda de inconstitucionalidad por la frase "y hubiese cotizado por lo menos 1.150 semanas" del artículo 65 de la Ley 100 de 1993. El recurso argumentaba que la parte vulneraba los derechos a la igualdad, a la seguridad social a las mujeres afiliadas al régimen privado. Así que las mujeres se siguen pensionando a los 57 años, pero el número de semanas baja considerablemente. Informativo C20 en la mañana. Noticias de Colombia, los niveles de desempleo en el país. Hay una buena luz en el horizonte. En la noticia nacional les cuento que el desempleo, sorprendentemente en las cifras de enero, bajó un 12,7% y el sector del agro fue el que más puestos laborales generó. Pero ¿por qué digo sorprendentemente? Porque sucede que esta cifra, si bien es cierto, es positiva y nos agrada saber que haya más empleo, porque es que entre más empleo, pues mejores oportunidades. Pero lastimosamente, debo decirlo, estas cifras no tienen muy contentos a los sectores gremiales ni a los indicadores que evalúan este tipo. Que debemos tener muy presente que hay todavía en economía, y esto es claro que ustedes los oyentes lo sepan, todo suceso en economía no pasa inmediatamente. Todo suceso económico primero se toma un tiempo para poder entrar a ver el resultado de esa decisión económica. En el caso muy específico del crecimiento que tuvimos hasta el año anterior, o sea, es decir, estoy hablando hasta el año 2022, un crecimiento del 7%, pues hasta esa fecha y hasta el año inmediatamente siguiente, más o menos los niveles se van a mantener. Pero las decisiones tomadas con respecto al crecimiento del año 2023, que fue un paupérrimo 0,6%, van a tener efecto inmediatamente o a finales de este año o principios del otro. Por eso, en ese sentido, como lo han señalado varios, hay que seguir trabajando. No deja de ser preocupante que más de 3 millones de personas estén desocupadas y que la tasa de informalidad sigue siendo alta, señaló Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, presidente también del Consejo Gremial. En ese punto, claro señalarlo, es que se requiere mucho trabajo, porque de todas formas una población desocupada, una población inactiva, sigue siendo la continuidad de todo este asunto. Ahora bien, no tenemos aún las tasas de informalidad, pero claramente la informalidad en Colombia se ha caracterizado por ser cercana al 50%. Ese es otro aspecto bastante delicado. ¿Hay que exaltar que haya menos desempleo? Sí, hay que exaltarlo. Pero no hay que perder la realidad. El contexto de la realidad, hay que tomar decisiones actuales. Y es necesario que haya un giro económico para poder lograr un amplio crecimiento, señores. Lastimosamente, y lo sabemos por experiencia ya vivida durante estos procesos económicos, que un crecimiento bajo va a repercutir en el empleo, y eso solo lo vamos a ver, lo que yo les digo, a largo plazo, es decir, a finales de este año o principios del otro.
Por eso no bajemos la guardia. Aún la inflación la tenemos a 2 dígitos. Entonces no bajemos la guardia. Hay que estar muy pendientes, señores. Seguimos en su noticiero informativo C20. Recuerden visitarnos en www.laredaccionprensa.com, www.comunicar20.com y www.ecoradiostereo.com. Informativo C20 en la mañana. La juez 17 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá condenó a 15 años y 8 meses de prisión al expresidente de la desaparecida Salucop EPS, Carlos Palacino, y al ex vicepresidente financiero de la entidad, Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, luego de que se hubiera probado en juicio que intervinieron en el direccionamiento ilícito de 14.000 millones de pesos provenientes de recursos de la salud. En este sentido, fueron hallados culpables de los delitos de falsedad material en documento privado, fraude procesal y estafa. Un fiscal de la Dirección Especializada para la Corrupción logró probar que el expresidente de Salucop EPS conoció de la expedición de 2.912 cheques que salieron de la entidad de salud y que no fueron entregados a sus beneficiarios ni se anularon o guardaron. La Casa de Nariño confirma la llegada del señor Gustavo Bolívar a la dirección del Departamento de Prosperidad Social. Bolívar llega al cargo que ocuparon en el pasado Cielo Rusinque, quien es la superintendente de Industria y Comercio, y la ahora directora del DAPRE, Laura Sarabia. Desde la localidad 18 para el mundo, transmite Ecoradio del sistema Comunicar 20, la radio virtual con sonido natural. El mundo también es noticia en el informativo C20 en la mañana. Más de 25.000 mujeres y niños palestinos han muerto hasta ahora en la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, afirmó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. La cifra no difiere mucho de los datos ofrecidos por el grupo islamista Hamas, que controla la franja, y que anunció que más de 30.000 personas han fallecido en el enclave por los ataques del ejército israelí. El jefe del Pentágono compareció ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para testificar sobre su polémica hospitalización del pasado enero, que no fue notificada al presidente Joe Biden hasta 3 días después de su ingreso. El expresidente argentino Alberto Fernández fue imputado por supuesta malversación de fondos por la contratación irregular de seguros para empleados públicos, informaron la prensa local y el juez de la causa. En su primera imputación como expresidente, Fernández es acusado de haber contratado un broker y empresas privadas para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informó la agencia oficial Telam. Además del señor Fernández, quien entregó el mandato el 10 de diciembre al derechista Javier Milei, también fueron imputados el ex titular de la empresa pública Nación Seguros, Alberto Pagliano, y el broker Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada de Fernández, María Cantero. Informativo C20 en la mañana. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. Al menos 43 personas murieron y decenas resultaron heridas en un incendio de un edificio de 7 plantas en el barrio exclusivo de Dhaka, en la capital de Bangladesh, indicaron las autoridades. Muhammad Shivab, funcionario del cuerpo de bomberos, dijo que el incendio comenzó en un popular restaurante de Dhaka y se expandió a los pisos superiores, atrapando a mucha gente. Los bomberos lograron controlar el incendio en 2 horas, añadió. Fueron rescatadas 75 personas con vida, indicó un comunicado de los bomberos. El edificio albergaba varios restaurantes, tiendas de ropa y de teléfonos celulares. La noticia del mundo, sin duda la más importante, tiene que ver con un hecho lamentable: la masacre de 100 personas en la Franja de Gaza por parte de las tropas israelíes. En la noticia internacional tengo un lamentable hecho que anunciar.
100 personas inocentes en la franja de Gaza, el honorable pueblo palestino, fueron vilmente masacrados por los genocidas de Israel. Y hay que ser claros, señores. 100 personas murieron por disparos del ejército de Israel mientras se acercaban a los convoys para recibir la comida, la ayuda humanitaria. Señores, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Qué más masacre necesitan ver contra ese genocidio, esa limpieza étnica que están teniendo contra el honorable pueblo palestino? ¿Qué dice la comunidad internacional frente a esta situación? Porque es que aquí viene el Estado genocida de Israel, hace lo que hace, continúa y nadie dice nada. Es que uno se pregunta por qué nadie dice nada. De verdad que esto ya ha llegado a unos niveles de los más absurdos del mundo. ¿A quién se le ocurre disparar a un grupo de personas que buscan sus alimentos? Es que ya empezaron a arrojar las cifras de personas que están muriendo, de niños que mueren por desnutrición. Un país que ha sido aterrorizado, acabado, ultrajado. Y claro, hay que decirlo, hay que rechazar las acciones que pueden considerarse terroristas, es cierto. Pero paremos ya, por favor, paremos ya. Ya esto no tiene ninguna justificación. Asesinar personas mientras buscan desesperados la comida no tiene cómo. Y es que esa gente está encerrada. Los palestinos están encerrados. ¿Hacia dónde van a poder emigrar? ¿Para dónde van a salir? No tienen cómo. No hay manera de salir de allá. No hay una economía sustentable para poder generar productividad. No hay seguridad. Han asesinado a niños, unos niveles muy altos. Es que definitivamente hay que hacerle un llamado. Hay que hacerle un llamado porque es que este pueblo hebreo debe responder por lo que están haciendo. Sí, hay que hablarlo así. Hay que responder jurídicamente frente a estas acciones criminales que solo pueden responder a lo que se viene entendiendo como un poder hegemónico en el mundo. De verdad que estos temas son muy lamentables, señores. Hay que hablarlo con firmeza. Esto no puede uno bajar la guardia, señores. Seguimos aquí en el informativo C20, 1 de marzo del 2024. Los deportes en el informativo C20. Bueno, muchas noticias deportivas, quizá la más importante para nuestro país, a pesar de que no fue un equipo colombiano, tiene que ver con el fútbol. Y efectivamente tenemos que destacar de buena manera el triunfo de Fluminense en la final de la Recopa frente a la Liga de Quito. La Recopa enfrenta al campeón de la Copa Libertadores con la Copa Sudamericana. Y resulta que allí la figura fue un colombiano. Ni más faltaba. John Arias, con un espectacular cabezazo, marcó el primer gol de Fluminense. Y resulta que vimos un partido intenso donde Fluminense atacaba y la Liga de Quito se defendía con 5, 6, 7, 8, 9. Hombre, increíble. Y llegó el gol de John Arias por allá al minuto 70 y algo y fue el primero. Luego vino un penalti clarísimo. Va a cobrar Marcelo. John Arias le dice, yo tengo confianza. Yo lo cobro. Y el chocoano cobró y gol. Penalti espectacular. Nos alegró mucho por John Arias. Nos alegró mucho por el Fluminense. Es más, hay un hecho curioso, provocador, retador de los ecuatorianos. Uno no entiende por qué hacen tantas pendejadas. Pero bueno, el fútbol también se nutre de estupideces que hace la gente. Resulta que hinchas de este equipo, bueno, esto no lo hizo el equipo, lo hicieron hinchas de Liga de Quito, ¿no? Pues contrataron una avioneta y le colocaron un mensaje grande que decía, volví, hijo mío. ¿Por qué este mensaje? Porque resulta que Fluminense había perdido otras 2 finales con la Liga de Quito y resulta que los tenían supuestamente de papá. Entonces, burlándose de los cariocas, colocaron
ese letrero y esa avioneta recorrió las playas de Río de Janeiro. Volví, hijo mío, pero resulta que el hijo le salió generalísimo y les ganó bien, porque ese Liga de Quito, uy, qué mal jugó. ¡Oh! Deportes, faltan 2 días para que se corra la nueva edición de la Strade Bianche y en esta oportunidad los colombianos harán parte de la nómina del Bora Groja para competir entre grandes favoritos como Tadej Pogačar, Sepp Kuss y Thomas Pidcock. Estos son Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita. Ambos serán las principales cartas del equipo alemán para la competencia que se celebrará en territorio italiano. Junto a ellos estarán el local Giovanni Aleotti, el ítalo-polaco Cesare Benedetti, el austriaco Patrick Gamper y los también teutones Lennart Kämna y Jonas Koch. Muy bien por los colombianos. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y la reacción Prensa Digital, el informativo C20. Ayer tuvimos partido de la Liga Colombiana. El Independiente Medellín con gol de Jaime Andrés Peralta le ganó 1-0 al Deportivo Pasto. Con este marcador, el DIN suma 3 puntos que necesitaba y pasó al puesto 15 de la tabla, estaba de 18. Bien por el Medellín, nos alegra por el Medellín, qué bueno. Y vamos a tener partidos, claro que tendremos partidos, y aquí en nuestro informativo les comentamos que hoy a las 4 de la tarde Envigado se enfrenta a Jaguares, a las 6 de la tarde Boyacá Chico Deportes Tolima, a las 8:20 Deportivo Cali con el Once Caldas. Mañana a las 4 de la tarde Millonarios Equidad, a las 6 de la tarde Deportivo Pereira América. ¿Qué tal el partido? ¿Y qué tal este otro? Mañana 8:20 de la noche, espectacular, Junior de Barranquilla frente a Atlético Nacional. Los grandes de Colombia están necesitando ganar porque van mal en la tabla. Paul Pogba, futbolista de la Juventus de Turín, considera errónea la sanción de 4 años de suspensión a la que ha sido condenado por dar positivo en un test de doping y anunció que apelará la resolución al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional me ha sido arrebatado, señaló en una publicación en su cuenta de Instagram, tras confirmarse la petición de la Fiscalía Antidopaje italiana por dar positivo en un test de testosterona el pasado 20 de agosto en el partido Udinese-Juventus. Este jugador francés, campeón del mundo 2018, se ha mostrado triste, conmocionado y desconsolado. Aseguró que, cuando esté libre de las restricciones legales, toda la historia quedará clara. Lo único cierto es que hicieron muestras y contramuestras y Pogba resultó culpable. Pues no tanto es que le hayan destruido su carrera, es que usted también hizo todo lo posible por hacerlo, señor Pogba. La selección de Alemania de fútbol femenina ganó 2-0 a los Países Bajos en el partido por el tercer y cuarto puesto de la Liga de Naciones y se clasificó a los Juegos Olímpicos de París. El combinado germano logró una de las 2 plazas europeas en juego de la Liga de Naciones. La otra la consiguió España tras alcanzar la final que ganó el 28 de febrero a Francia, ya clasificada como anfitriona. Estos fueron los deportes. Economía y finanzas en el informativo C20. Los fondos de inversión colectiva tuvieron un crecimiento en cuanto al número de inversionistas en 2023. Así lo demuestran las cifras, pues los recursos administrados por estos fondos gestionados por fiduciarias y comisionistas de bolsa indicaron que el número de inversionistas en estos fondos aumentó 10%, mientras que los recursos administrados experimentaron un crecimiento del 29% en 2023. El Grupo Sura presentó sus resultados financieros y se evidenció que a diciembre lograron una utilidad de 2.3 billones de pesos, lo que mostró un incremento del 11.7%. En el caso del último trimestre, la utilidad llegó a 444.406 millones, también con un incremento del 16.7%. Nos fue mal fue con Ecopetrol.
las utilidades cayeron drásticamente el año pasado. Análisis económico. Ya para finalizar, su noticiero más importante, la nota económica, para que usted tome mejores decisiones con respecto a su bolsillo y el futuro de su familia. La tasa representativa del mercado cerró el día de ayer el dólar a 3.931 pesos. La libra de café subió 1,84 dólares y el barril de petróleo bajó 83,62 dólares. Hablando de petróleo, les quiero contar que las utilidades de Ecopetrol cayeron en un 42,8% en 2023. Eso significa o representa 19,1 billones de pesos que se dejaron de percibir, que se perdieron. Y ojo, señores, Ecopetrol es la empresa más importante del Estado, la empresa más grande, la empresa más pujante, la que genera más empleo, le genera los más grandes rubros a la nación, para el sostenimiento fiscal, para el sostenimiento social también. Y esta caída bajo ninguna circunstancia se debe celebrar. Yo no sé el gobierno nacional dónde tiene la cabeza. Esa continuidad de cosas, de dejar que empresas como Ecopetrol cumpla su función para convertirlas en empresas sostenibles, que claro, hay que hacerlo, pero de una forma inmediata, decir de una manera responsable que ya no se va a explorar más petróleo, teniendo en cuenta que tenemos unas reservas muy pocas y que día a día hay que lograr conseguir más reservas. Decir que ya no se va a hacer extracción petrolera, sino que ahora lo que se va a hacer es otro tipo de energía. No, señores, no hay que ser irresponsables. Esto es muy importante decirlo. Y esto se lo debemos a la exministra de Minas y Energía, a Irene Vélez. A ella le debemos este desastre, que en primera medida no es una persona idónea para el cargo. Entonces, seguimos por una senda terrible. Si Ecopetrol sigue perdiendo, sigue cayendo los niveles, definitivamente la economía colombiana se podría romper y por lo menos los ingresos que tiene el Estado podrían ser muy delicados. De verdad, yo sí les digo, señores, nosotros no podemos continuar por donde vamos. Unas reformas que nos van a llevar a la miseria, a la pobreza. La empresa más importante de Colombia teniendo pérdidas del 42%. O sea, definitivamente esto no va bien. Esto no va bien, señores. Bueno, quiero agradecerles a ustedes por su amable tiempo, por escucharnos. Recuerden que somos el informativo C20 con toda la actualidad, con todos los datos, la información, el análisis. Aquí lo va a encontrar. Y búsquenos en Facebook Live, YouTube Live. Ahí es donde subimos ahí pueden escuchar todos los que tenemos. También próximamente Spotify y Google Podcast estaremos allí. Agradecido con todos ustedes porque gracias a ustedes este noticiero continúa. Y seguimos adelante. Un saludo muy especial a mis colegas de Comunicar 20 y de Corradio Estéreo. Aquí les habla William Rojas, el filósofo. Y les deseo una excelente tarde, un excelente día, excelente inicio de mes. Recuérdenos www.laredaccionprensa.com, www.comunicar20.com y www.ecoradioestereo.com. Que tengan un excelente día para todos. Aquí finaliza el informativo C20 con la actualidad de Colombia y el mundo en una presentación de Ecoradio Estéreo, la reacción prensa y Comunicar 20. La mañana continúa con música, historias y un buen café. Informativo C20 en la mañana.